Nos vamos a resolver el siguiente problema de reactores no ideales, en el cual primero se estudian las características de flujo en un reactor continuo, para lo cual se introduce una cantidad de trazador miscible en la corriente de alimentación. Esta, esta introducción dice que es de forma repentina, por lo tanto se trata de un experimento de impulso. Las concentraciones del trazador en el efluente están tabulados en esta tabla, ¿sí? Con estos datos, en el primer inciso, pues nos piden indicar qué tipo de reactor concuerda mejor con el recipiente ideal. Siguiente caso, si se verifica una reacción exotérmica de primer orden, con K igual a 0.15 minutos a la menos 1 en el recipiente, ¿qué conversión podríamos esperar? Y se va a estudiar otra reacción de primer orden con la misma velocidad de flujo indicada en el problema, y las mediciones para esta reacción en un flujo de reactor de flujo tubular operando con el mismo tiempo de residencia que este de aquí, nos dan una conversión del 75.2%. Hay que determinar cuál es el valor de la constante de velocidad de reacción, la conversión que esperada para esta reacción en el reactor del problema, o sea, con el reactor que estamos trabajando acá. Y pues bueno, ahí discutir, hacer qué con suposiciones se pueden hacer para responder el inciso D. Ahora, si la reacción fuera de segundo orden, la nueva reacción que se está estudiando, se requieren otras suposiciones para usar el mismo procedimiento de la parte B. Podemos resolver este problema o nos hacen falta datos. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces tenemos como solución, pues primero hacemos la gráfica de los datos experimentales que tenemos. Graficamos el tiempo contra la concentración C impulso y observamos este comportamiento. Entonces, este tipo de comportamiento es el que se tiene cuando se trabaja con un reactor de mezcla completa, que nuestro reactor real se asemejara completamente a un reactor de mezcla completa, ¿de acuerdo? Entonces, el inciso A, al responder, pues decimos que este recipiente se asemeja a un reactor de mezcla completa. Para poder resolver el problema, lo siguiente que tenemos que hacer, pues es transformar esta gráfica de ese impulso, transformarla a tener la curva de distribución del tiempo de residencia, o sea, la curva E. Para poder determinar la curva E, los datos experimentales que tenemos, que nos da el problema, estos de acá, tenemos que dividirlos entre el área. ¿Cuál área? El área bajo esta curva. Entonces, primer paso que tenemos que hacer es calcular el área bajo esta curva. Vamos a tener que integrar los datos experimentales dados en forma tabulados, los vamos a integrar para determinar de manera numérica el área bajo la curva. Existen muchos procedimientos para hacer este cálculo, algunos más complejos que son más precisos, otros más simples que por su misma simplicidad pues no son tan adecuados, pero nos facilitan hacer los cálculos. Y nosotros pues vamos a utilizar esto para calcular el área bajo la curva. Pues vamos a considerar lo siguiente, que el área bajo la curva es igual a la integral de 0 a infinito de C impulso diferencial de t. Como nosotros no tenemos una expresión matemática, sino tenemos datos tabulados, tenemos que calcularlo a partir de esto, donde decimos que el área es igual a la sumatoria de una concentración promedio por la delta T. O sea, cada dato experimental que nosotros tenemos lo vamos a considerar como un intervalo de tiempo. Entonces, para esos intervalos de tiempo, la delta T pues viene siendo TI más 1, por ejemplo, menos TI. Y entre TI más 1 y TI, pues tenemos datos de concentración, concentración I más 1 y concentración I. Entonces calculamos ese promedio y decimos que CI promedio, o CI con una rayita arriba, pues es igual a CI más 1 más CI entre 2. Eso lo tendríamos que hacer para cada uno de los datos que tenemos. Entonces, podemos utilizar una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo tenemos inicialmente los datos experimentales de tiempo contra la concentración del trazador a la salida del reactor, que son datos que nos da el problema. Estos mismos datos, pues al graficarlos, pues nos dan la gráfica mostrada previamente, ¿sí? Tiempo contra la concentración e impulso. Para calcular el área bajo la curva,
pues decimos que esta área va a ser igual a la sumatoria de CI promedio entre delta T. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular una C promedio. ¿Cómo va a ser esta C promedio? Pues va a ser el promedio entre estos dos datos. Por ejemplo, punto 2 y 0, su promedio va a ser punto 1. El siguiente sería entre punto 17 y punto 2, su promedio es punto 185. Así sucesivamente. Ustedes pueden observar que se pierde un dato, o sea, no es que se pierda como tal, sino que originalmente teníamos teníamos 6, 8 datos experimentales, ¿sí? Y ahora, pues al calcular los promedios, pues vamos a tener únicamente 7, ¿verdad? La delta T, pues la delta T, pues son los intervalos de tiempo, o sea, por ejemplo, de punto 1 a 0, punto 2 a 1, 1 a punto 2, y es lo que me aparece acá, ¿sí? En esta columna, ¿de acuerdo? Una vez que tengo yo estos datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues cada uno de estos pares de datos los voy a multiplicar. Los voy a multiplicar y voy a tener una columna que nos dice que es C promedio por la delta TI. Entonces, para cada de estos nuevos valores que yo he determinado, pues hago los cálculos y al final los sumo. Al sumarlos, pues me va a dar un área bajo la curva de 1.0215. O sea, prácticamente es 1, pero pues nosotros pues lo vamos a hacer pues de manera muy precisa y adecuada. Y entonces ahora vamos a convertir los datos experimentales, ¿verdad? De la curva C impulso, los vamos a convertir a la curva de distribución del tiempo de residencia, curva E, como dividiendo C impulso entre el área. El área es 1.0215. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir, por ejemplo, 0 entre 1.0215, punto 2 entre 1.0215, punto 17 entre 1.0215 y voy a obtener estos valores. De igual forma, pues esto los puedo hacer en Excel. Simple y sencillamente, como les decía, divido la concentración de impulso para los distintos tiempos entre el valor del área bajo la curva, que aquí pues fue determinada como 1.0215. Trazo nuevamente la curva ahora del tiempo de residencia, tiempo contra E, y el comportamiento pues es el mismo, o sea, se ha modificado ligeramente la escala. Ahora, realmente yo estoy obteniendo una curva E. La curva E tiene como característica principal que el área bajo la curva debe ser igual a 1. Si esto no me diera igual a 1, pues quiere decir que estoy haciendo un cálculo mal por ahí. Entonces verifico que efectivamente tenga yo ahora ya la curva de distribución del tiempo de residencia. Y voy a obtener, pues igual, lo voy a hacer de manera numérica, voy a hacer el cálculo donde el área pues sería la E promedio por delta T. Esta E promedio pues es el promedio para cada par de datos. Por ejemplo, este valor que tengo aquí es el promedio entre 0 y punto 1958. Este de acá pues sería el promedio entre punto 0685 y punto 1224. En este intervalo, pues tengo un intervalo de tiempo que va de 5 a 2, por eso es de 3. Así sucesivamente. Multiplico esta columna por esta otra columna, obtengo esta columna de acá, sumo los valores y efectivamente la sumatoria que yo tengo aquí es igual a 1. Entonces, esto me da que ya tengo la curva E determinada de manera precisa. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto lo tengo aquí representado en la hoja, en el documento. Muy bien, entonces con esto yo puedo determinar el tiempo medio de residencia. Quizá para resolver el inciso B no necesite el tiempo medio de residencia, sin embargo lo voy a necesitar más adelante. Aprovechando que llevo la secuencia de cálculos, pues el siguiente paso sería determinar el tiempo medio de residencia. Para determinar el tiempo medio de residencia, habrá que recordar que este tiempo medio de residencia es igual a la integral de 0 a infinito de t por e en dt, ¿sí? Y esto, para datos tabulados, como es el caso que tenemos nuestro problema, se convierte en la integral, sí, es una integral, ¿sí? Y se convertiría, vamos a decir de manera simple, en la sumatoria de
todos los intervalos de tiempo ahí de TI promedio por la EI promedio por la delta T, donde la TI promedio pues es, dependiendo del intervalo de tiempo en que estemos trabajando, TI más 1 más TI entre 2. La EI promedio de la curva E, de la curva de distribución del tiempo de residencia, sería EI más 1 más EI entre 2. Y la delta TI, pues TI más 1 menos TI. Entonces, pues estos cálculos, pues nuevamente, se vuelven repetitivos. Puedo yo utilizar la hoja de cálculo y desarrollo los cálculos de manera, pues aquí de manera numérica, ¿sí? Calculo la T promedio y esto pues es el promedio, por ejemplo, para este valor entre 0.1 y 0, para este sería entre 2 y 1.5, así sucesivamente. Observen cómo nuevamente se pierde un dato, o sea, un número de dato. ¿Por qué? Porque pues por los intervalos que se generan de tiempo, ¿no? La E promedio, pues igual, o sea, por ejemplo, este punto 1811 es el promedio entre punto 1664 y punto 1958. Delta T, pues es el intervalo de tiempo. Por ejemplo, este punto 8 es 1 menos punto 2. Este de aquí es 2 menos 1. Este es 10 menos 5. El último es 30 menos 10. Así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues voy a multiplicar T promedio, como vemos acá, más la E promedio, como vemos acá, por E promedio por la delta TI, como vemos aquí. Esto de acá, entonces multiplico esta columna, por esta otra columna, y obtengo los valores aquí presentes. Ahora, estos valores que tengo aquí los voy a sumar y esto me va a dar el tiempo medio de residencia. De tal forma que al hacer la sumatoria de estos datos, el tiempo medio de residencia pues me va a dar de 7.0461 minutos. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Entonces concluyo que el tiempo medio de residencia es de 7.0461 minutos. Ahora, para calcular la conversión, hemos visto previamente en la presentación que tenemos o que tienen ustedes en su material, de que esto se calcula considerando lo siguiente, o sea, se calcula que dentro de nuestro reactor tuviéramos muchísimos reactores intermitentes que tienen su tiempo de operación o tiempo de reacción similar al tiempo de residencia, o sea, similar al perfil que nos va dando la curva E. De tal forma que nosotros podemos tener que la concentración de A entre CA0 a la salida sería igual a la integral de 0 a infinito de esto sea entre CA0 para cada elemento pequeño de un reactor intermitente, por E en dt. De manera numérica, como es el caso que nosotros tenemos ahora, donde tenemos datos experimentales tabulados. CA entre CA0 a la salida sería igual a la sumatoria de todos los intervalos de edad entre CA0 del elemento por E delta T. Ahora, esta CA entre CA0 del elemento, pues va a depender del tipo de ecuación cinética que tengamos. En nuestro caso, vamos a considerar reacciones monomoleculares. ¿Por qué? Por simplicidad, pero se puede hacer para cualquier expresión cinética. Entonces vamos a considerar reacciones unimoleculares, reacciones donde tenemos a A que se descompone para darnos productos, de tal forma que sea entre CA0 del elemento, por ejemplo, para cinéticas de primer orden, pues sería igual al exponencial de menos K por T. Habrán de recordar de su curso de cinética, química, que llegábamos a estas expresiones, o sea, cuando nosotros aplicábamos el método integral, resolvíamos la integral, separábamos variables, teníamos que CA era igual a CA0 por la exponencial de menos K por T. Para ecuaciones cinéticas de segundo orden, CA entre CA0 del elemento, pues nos quedaría igual a 1 entre 1 más K por CA0 por T, ¿sí? También de igual forma, o sea, es algo similar a lo que obteníamos en cinética química. Y generalizando, para cinéticas de orden n, vamos a tener que CA entre CA0 del elemento, pues sería igual a esto que tenemos aquí. 1 más n menos 1, que multiplica hacia 0 elevado a la n menos 1 por K por T, esto elevado a la 1
entre 1 menos n, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo de reacción que tengamos, el orden de reacción, cada uno de estos elementos que tenemos aquí, los vamos a sustituir, ya sea en esta parte, si hacemos la integral de manera analítica, o bien en esta otra, si hacemos la integral de manera numérica. Regresando a nuestro problema nos indicaba que la reacción era de primer orden, o sea que n es igual a 1. Entonces nosotros vamos a calcular que CA entre CA0 a la salida, pues va a ser igual a la sumatoria de CA entre CA0 del elemento por E por delta T para todos los intervalos de edad. Como n es igual a 1, CA entre CA0 del elemento, pues es igual a la exponencial de menos K por T. Si esto lo sustituimos en la expresión anterior, vamos a tener que CA entre CA0 a la salida, pues sea igual a la sumatoria de la exponencial de menos K por TI, donde TI pues es el promedio entre el intervalo de tiempo que estamos considerando, por EI, donde pues EI pues es de igual forma el intervalo de tiempo que estamos considerando, delta T. Entonces, recordando o reafirmando, ¿cómo calculamos TI? Con la barra arriba, EI con la barra arriba y la delta T, ¿sí? Y el problema nos indicaba que la reacción era de primer orden y que la constante de velocidad de reacción era de 0.15 minutos a la menos 1. Entonces, pues tendríamos que desarrollar nuevamente una tabla, ¿verdad? Originalmente nosotros tenemos datos de T, de tiempo, contra la curva E, ¿sí? De aquí vamos a tener que calculamos el tiempo promedio para cada intervalo de datos que tenemos acá, la E promedio para cada intervalo de datos que tenemos acá, delta T, como les había indicado anteriormente, pues el intervalo de tiempo para cada datos que tenemos tabulados. Y ahora vamos a calcular la exponencial de menos K por T promedio, o sea, esta T promedio que tenemos aquí es lo que vamos a utilizar para el cálculo correspondiente, ¿de acuerdo? Pongan especial atención, es con la T promedio, no con la T o el tiempo original, sino ya con el promedio del intervalo de tiempo que nosotros estamos considerando. Posteriormente, pues vamos a multiplicar E promedio, bueno, T promedio por, bueno, perdón, E promedio por la exponencial de menos K por T promedio, o sea, esta columna por esta columna por la delta TI, esto que tengo yo acá. Entonces multiplicamos esta columna por esta otra columna, por esta otra, obtenemos estos valores y los sumamos. Esto pues de igual forma pues lo hacemos aquí en en Excel. Y entonces la sumatoria pues nos va a dar que es igual a 0.5006, ¿sí? Entonces, CA entre CA0 a la salida ya para todo nuestro proceso en general, pues es igual a 0.5006. Recordando que la concentración de A en términos de la conversión, decimos que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Y si lo que queremos es despejar a la conversión, pues la conversión es igual a 1 menos CA entre CA0 a la salida. De tal forma que en este caso, pues la conversión sería 1 menos 0.5006 y la conversión es de 0.4994 o una conversión del 49.94%. Eso nos resuelve el inciso B del problema, ¿sí? Ahora, se estudia otra reacción. Es una reacción de primer orden que con la misma velocidad de flujo indicada en el problema, o sea, pues no nos dan una velocidad de flujo, ¿sí? Pero pues veremos si podemos hacer el cálculo. Las mediciones para esta reacción en un reactor de flujo tubular, o sea, como si fuera un reactor, vamos a decir ya ideal, con el mismo tiempo medio de residencia, da una conversión de 75.2%. Entonces, si nosotros contamos con la información suficiente, habrá que calcular el valor de la constante de velocidad de reacción. Y, si esto fue posible, calcular la conversión que estaríamos esperando en el reactor real que tenemos originalmente. Entonces, pues veamos si esto es posible llevarlo a cabo.
tenemos que para una reacción en flujo tubular donde el tiempo medio de residencia y la velocidad de flujo son los mismos, se obtiene una conversión de 75.2%. Vamos a ver si podemos calcular la constante de velocidad de reacción. Vamos a considerar aquí que el tiempo medio de residencia es igual a tau, al tiempo de residencia del reactor ideal. Eso hacemos la consideración ya de esta forma y decimos que esto es igual a C0, la integral de 0 a XA, de XA menos RA. Hay que recordar que esto que tenemos aquí en este espacio es la ecuación de diseño para un reactor de flujo pistón. Entonces, para N igual a 1, pues tenemos que menos RA en términos de la conversión, pues es igual a K por CA0 por 1 menos XA. Entonces, yo saco estos términos de aquí, K por CA0, como es una constante, lo saco de la integral y me quedaría CA0 entre 1, perdón, CA0 entre K por CA0. Entonces yo puedo cancelar CA0 de arriba con el CA0 de abajo de tal forma que el tiempo medio de residencia es igual a 1 sobre K, la integral de 0XA de XA 1 menos XA. ¿Sí? Entonces de aquí, ¿puedo calcular el valor de K? Sí, sí lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque conozco el tiempo medio de residencia, que fue el que calculamos previamente, de 7 punto y algo, y la conversión que se está obteniendo, que es de 75.2%, o sea, XA es igual a 0.752. Si yo resuelvo la integral y la evalúo de 0 a XA, pues voy a llegar a que el tiempo medio de residencia sería igual a 1 sobre K, logaritmo natural de 1, entre 1 menos XA. Despejo K y calculo, o sea, despejo esto que está aquí dividiendo, pasa hacia acá multiplicando, el tiempo medio de residencia que estaría multiplicando pasaría hacia acá dividiendo, me queda esta expresión que tengo aquí indicado, y entonces sustituyo valores conocidos, el tiempo medio de residencia, que era de 7.0461 minutos, XA, que era de 0.752, sustituyo estos valores y calculo K, y entonces K pues va a ser igual a 0.1979 minutos a la menos 1. Entonces, esta reacción la voy a llevar a cabo en el reactor original, o sea, en el que tenía en los incisos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, la conversión que yo esperaría a la salida en el reactor original, pues la voy a calcular de la siguiente forma. CA entre CA0 a la salida, pues será igual a la sumatoria de todos los intervalos de edad de la exponencial de menos K por T y barra por esto, todo esto por la E y barra, o sea, la E promedio y la T promedio para el intervalo de tiempo que estamos estudiando por la delta T. Nuevamente, aquí tenemos que implica cada uno de estos términos. Ahora, sin embargo, la K, la constante de velocidad de reacción, es igual a 0.1979. Hago los cálculos correspondientes, así como los indiqué previamente, donde pues primero calculo la T promedio, la E promedio para cada intervalo de tiempo de los datos que yo tengo tabulados, la delta T, evalúo la exponencial de menos K por la T promedio para cada de estos datos y posteriormente pues voy a multiplicar la exponencial de menos K por T promedio por la E promedio por la delta T. Lo multiplico para cada uno de los datos y después lo sumo y me da 0.4357. Eso, como lo hice, pues lo hice con la hoja de cálculo aquí en Excel, ¿verdad? Aquí tengo las operaciones correspondientes, ¿sí? Que implica multiplicar la columna F por la D y por la E, ¿sí? Y después lo sumo, ¿sí? Cada uno de estos valores, ¿sí? Y me da 0.4357. Esto me va a llevar a que al despejar la conversión, como lo hicimos previamente, sabemos que la conversión es igual a 1 menos CA entre CA0 a la salida, entonces la conversión sería igual a 1 menos 0.4357. Por lo tanto, la conversión que yo tengo para esta nueva reacción en el reactor original sería de 0.5643 o 56.43%. Siguiente parte del problema nos dice, bueno, ahora considera que la reacción es de segundo orden. ¿Es posible llevar a cabo los cálculos para determinar qué conversión se obtendría en mi reactor original? Pues veamos si sí o no.
Si la reacción fuera de segundo orden, la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión, pues sería igual a K por CA0 al cuadrado por 1 menos XA al cuadrado. Y aquí sustituido en la ecuación de diseño para un reactor de flujo pistón. ¿Sí? Entonces, esta K por CA0 al cuadrado lo puedo sacar de la integral. Entonces, CA0 entre 1, perdón, CA0 entre K por CA0 al cuadrado, pues me llevaría que esto sea igual a 1 entre K por CA0. Esta CA0 se cancela con uno de estos y nos quedaría de esta forma. Aquí este término pues todavía está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí faltó hacer esa consideración, pero bueno, ya está. Ahora, ¿podemos calcular K? Pues no podemos calcular K. ¿Por qué? Porque no conocemos CA0. Sin embargo, podríamos tener aquí una, llamémosle una K'. Esta K' pues sería igual a K por CA0. Ese cálculo sí lo podemos hacer y veamos si esto nos sería útil para determinar la conversión en el reactor original. Entonces, de aquí yo resuelvo la integral, esta integral, y le evalúo de 0 a XA y voy a encontrar que la solución es XA entre 1 menos XA. Entonces, de aquí yo conozco la conversión porque nos decía que la conversión era de 0.752. Conozco el tiempo medio de residencia que es de 7.0461, ¿sí? Entonces puedo despejar K por CA0, ¿sí? Todo esto. No conozco CA0, pero sí puedo determinar el valor de K por CA0. Sustituyo valores, XA es igual a 0.752, el tiempo medio de residencia es de 7.0461. Esto me va a llevar a que K por CA0 es igual a 0.4303 y tiene unidades de minutos a la menos 1. Hay que recordar que las unidades de la K para segundo orden es de litros sobre gramos mol, por ejemplo, sobre minuto. Pero esos litros sobre gramos mol se cancelan con las unidades de la concentración, que son gramos mol sobre litro, entonces se cancelan entre sí, de tal forma que ya esto K por CA0 tendría unidades de minutos a la menos 1. Ahora, hago el análisis para el reactor real, ¿verdad? Donde yo veo que para una reacción de segundo orden para N igual a 2, CA entre CA0 del elemento es igual a 1 entre 1 más K por CA0 por T. ¿Ok? Entonces de aquí, por ejemplo, no conozco el valor como tal de K ni el valor como tal de CA0. Sin embargo, pues sí conozco que K por CA0 es igual a 0.4303. Por consiguiente, pues puedo llevar a cabo esta evaluación. Y entonces, sustituyendo esto en la ecuación, donde tenemos que CA entre CA0 a la salida es igual a CA a la sumatoria de CA entre CA0 del elemento por E por delta T, CA entre CA0 del elemento, pues sería esto de acá, 1 entre 1 más K por CA0 por T, ¿sí? TI promedio, EI promedio, delta T, recordando, pues cada uno de estos términos, TI promedio es TI más 1 más TI entre 2, EI es EI más 1 más EI entre 2, y la delta T es TI más 1. K por CA0 es 0.4303. Entonces, pues yo hago mis cálculos correspondientes, tengo datos de tiempo contra E, ¿sí? La curva E, saco el tiempo promedio para cada intervalo de tiempo, la E promedio para cada intervalo de tiempo, la delta TI, ¿verdad? Para cada uno de los intervalos de tiempo. Y ahora voy a evaluar entre CA0 del elemento como esto es igual a 1 entre 1 más K por CA0 por T promedio. O sea, vendría siendo igual a 1 entre 1 más 0.4303 por la T promedio, que son los datos que tengo en esta parte. Muy bien, entonces ahora multiplico esto por la E promedio, por la delta TI, obtengo estos valores para cada uno de los datos y los sumo. ¿Cómo? Pues bueno, aquí con la hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Entonces, ya que tengo yo cada uno de estos valores, los sumo y resulta que esto me da 0.3958. De tal forma que yo tengo entonces que CA entre CA0 a la salida es de 0.3958.
La conversión sería 1 menos CA entre CA0 a la salida, o sea, 1 menos 0.3958, lo cual me va a llevar a que la conversión sería de 0.6042 o tendría una conversión de 60.42%. Y así es como me queda.